profetas, él se la aplica. Es hijo del hombre, es, en términos musulmanes diría, al-insan al-kamil, el hombre universal. O sea, el hombre universal es una transposición de nuestra naturaleza humana, ¿no?, en el sentido del arquetipo, ¿no?, de aquel que procede toda imagen humana, sea varón o sea mujer, ¿no?, indistintamente, ¿no? O sea, todos somos reflejo de esa esencia, ¿no?, en la sustancia, ¿no?, de la creación, pero reflejo la incorporación a ese hombre universal, que luego veremos que si el Purusha se sacrifica en el origen de todos los tiempos, el Cristo se sacrifica. Si uno es para la dispersión, la multiplicación de los seres, el Purusha del hinduismo, ¿no?, que representaría ese hombre universal, humano, divino, ¿no?, en el cristianismo, a la vez como logos, los profetas hablan, se sacrifica para la reconciliación universal, ¿no? Hay una frase de Jesús muy interesante que dice que, ya como Cristo, ¿no?, que indica: cuando yo fuera levantado hacia lo alto, todo lo atraeré hacia mí. Dice todo, ¿eh? No dice la parte, los guapos, los elegidos, los no sé qué, los cuatro, dice todo. O sea, el sentido de multiplicación, multiplicidad en la existencia, y el sentido de unificación siempre es universal, siempre es todos. Otras cosas son las condiciones para esa unificación, ¿no?, que no se pueden dejar de banda, ¿no? Porque, y la frase termina pues con esta Jerusalén celestial, tiene un gran parecido con el Vaikunta del hinduismo. Pero yo diría también con otro, el Vaikunta del hinduismo sería como el paraíso. Pardes es una expresión sánscrita. Pardesa, jardín cercado, paradiso o paraíso, que se traduce después, ¿no? El paraíso terrenal indica la armonía del hombre en cuanto como creación en relación con todas las criaturas, ¿no? Pero el paraíso celeste indica la divinización, por lo tanto la inclusión en la luz de donde ha procedido, ¿no? Luego, ¿cómo se representará la que baja de los cielos? Esa mujer que hemos visto toda vestida de sol es ahora una ciudad. Pensar que Enón tiene un artículo sobre Brahmapura, la ciudad divina, en los libros fundamentales, que es una virguería. Yo traigo aquí una lista de obras, pues si os interesa el tema, no tiene fin, pero vamos sacando conclusiones, no está mal, ¿no? Ayer, en una conferencia que daban en el círculo artístico, salió lo de la expansión y la contracción, que hoy día la ciencia va buscando que si es de aquí o es de esta manera, otra. La ciencia seguirá durante milenios y milenios investigando, pero nunca como un instrumento vamos a llegar al núcleo del universo. Llegaremos con nuestra parte más divina, ¿no? O sea, que refleja más lo divino. Y esa no nos hemos de mover del sitio, sino que la metamorfosis de nuestro ser se vaya haciendo realmente transparente, ¿no? O sea, hombre según la tierra, ¿no?, y semejante a lo divino según el tal, ¿no? Esa ciudad está hecha solo de piedras preciosas, porque la cristalización de esa ciudad desciende de lo alto. Construye el tabernáculo como te ha sido mostrado arriba. El arte sagrado empieza con esas frases, ¿eh? Luego el templo, el tabernáculo portátil para los hebreos, el tabernáculo era, como digo, los nómadas y huían del faraón, pues tenían ese portátil, ¿no? Es una imagen del hombre universal, ¿no? Y que es como para hacerle una habitación a lo divino, un lugar consagrado a lo divino, ¿no? El Vastu Purusha Mandala, en el hinduismo, que hay una tal Stella Cambridge, que una lástima que no se hayan traducido las obras, porque es el mejor trabajo que hay sobre el hinduismo en un solo mandala. Te explica, podemos decir, todo el panteón de sus dioses, ¿no? Yo, los dioses de la India, no sé si por perspectiva, siempre veo las funciones divinas, ¿no? Como pasaría con la mitología griega, ¿no? Veo las funciones divinas, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos hinduismo no es tal. El hinduismo es una etapa muy reciente de la historia del Indostán, la historia religiosa del Indostán. Ellos se llaman, que pertenecen, mejor dicho, al Sanatana Dharma. Sanatana Dharma tiene la traducción de
la ley eterna. Como en el Apocalipsis, que me lo he pasado de largo, ¿no? Hay un evangelio eterno, hay un Corán eterno, hay una ley eterna, hay un Corán eterno, Veda eterno, y evangelio eterno. ¿No se estarán refiriendo a lo mismo? Sí, la voluntad divina es eterna cuando expresa su ley, la expresa como ley que rige en todas las cosas. Su ley y su voluntad vienen a ser lo mismo, ¿no? Lo que a veces pasa que de las leyes, de la ley divina, sobre las distintas versiones que hay en cada tradición, nos quedamos con las normas. Y yo para las normas tengo una imagen muy de payés, muy de payés, pero que todo el mundo lo entiende, ¿no? Si yo tengo un campo y quiero plantar todo de lechugas, puedo hacer que desde una abertura entre el agua y riegue todas las lechugas. Pero si hay poca agua, a lo mejor no llega a todas y las otras se quedarán sin desarrollar, ¿no? Pero si yo en vez de una norma de acceso pongo 12, entonces el agua entrará por las 12. Y el agua regará todo el campo. Entonces, al regar todo el campo, las lechugas, o lo que haya plantado, pues crecerá abundantemente, ¿no? Desarrollará su ciclo, ¿no? Pero somos tan rácanos que decimos, si este dice que hay solo una entrada normativa, ¿no? Es miente porque el otro dice que hay 7, o el otro dice que hay 12, o el otro dice tal. Pero es que eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que la vida divina llegue a todos, ¿no? Llegue universalmente, ¿no? Si es luz, llega a todos, porque la luz no se puede esconder en ningún sitio. Si es agua, llega a todos, si no, no podríamos ser vivientes, y esto estoy hablando del agua de la botellita, ¿no? Pero si es vida divina, la verdadera agua que viene del cielo, la bebida de inmortalidad, que se suele decir a veces es de agua, a veces se dice vino. Yo prefiero el vino. El agua bien refresca, pero el vino alegra también, ¿no? El corazón, ¿no? Vino divino en el cristianismo tiene mucha importancia, porque hemos transformado el agua insípida en sabor, en aquello que sabe bien. Entonces, las bodas de Caná del Evangelio de Juan, Cristo, el primer milagro que hace con los discípulos, transforma el agua en vino. Pero resulta que también eran unas bodas, y había invitado a todos y les había dado el vino bueno y lo habían sacado el malo, ¿no? Y bueno, se habían acabado, ¿no? ¿Ya lo que hago, no? Entonces, la Madre de Jesús dice, echarles una mano, y se convierte en una imagen muy simbólica, muy interesante, porque indica, el agua que habéis bebido, o el vino que habéis bebido, todavía no es la bebida de inmortalidad. La bebida de inmortalidad tiene una fuente que reside en el centro del corazón de todas las criaturas, ¿no? Y el que quiera beber de esa fuente, venga a mí y beba. Dice ya de una forma universal el mismo Cristo, ¿no? El que quiera beber, beba gratuitamente de esa fuente, no es de pagar, no es de pagar por la botellita, ¿no? Ve al supermercado, es lo que te cobran, ¿no? Pero a esa fuente es gratis, pues bebida de inmortalidad. O sea, la vida divina se da a las criaturas, no como una especie de cosa simbólica, que para que tú te vayas trampeando y demás, no, realmente divina, ¿no? Por lo tanto, ¿qué será Brahmapura? La ciudad de Brahma. Pura es ciudad, porque como suena pura, también es pura, porque también es cristalina. También está hecha de piedras preciosas. Qué curioso, El mismo esquema del cuadrado del Vaikunta está en la Jerusalén celestial, ¿no? De hecho, que si desciende de arriba y se posa sobre la de abajo, el hombre verdadero, y no el confuso, el caído, o el que medio se levanta, medio lavado, ¿no? El que ya ha vuelto a la desnudez de Adán, yo le llamo esta la desnudez porque ya no es condenada, ¿no? Ya es inocente delante de la divinidad, ¿no? Pues al recibir el vestido de luz, ¿no? Pues ya puede entrar a las bodas, naturalmente, ¿no? Por lo tanto, la única luz que hay en esa ciudad es la luz del Padre y del Cordero, que es su lámpara, ¿no? En el centro. Entonces, similitudes entre la ciudad de Brahma y la Jerusalén celestial del Apocalipsis. Hay en el artículo Estregenón, en la ciudad divina, que dice muchas más conexiones, incluso de etimologías de la misma expresión.
en qué se llama esta ciudad, de qué es lo que corresponde y demás, ¿no? O sea, no tiene desperdicio, ¿no? La doctrina de los avatares es una doctrina que se desarrolla más bien en lo que el hinduismo, en una parte, llama Shruti y la otra llama Smriti. La parte de los Shruti es la parte, lo que aquí diríamos, lo canónico revelado, ¿no? En ellos, es decir, en el Veda dejaremos que es lo escuchado. Literalmente significa lo que los sabios del bosque escucharon, ¿no? Los rishis del bosque escucharon, ¿no? Entonces, no hay autores, no hay nombres genéricos para indicar esto que fue hecho por la casta sacerdotal en sus verdaderos sabios, ¿no? Sus verdaderos rishis, ¿no? Luego están las Upanishads o los Upanishads, hay quien dice una cosa y dice otra, o sea, los comentarios a un alto nivel, que consagra el sentido del Veda, ¿no? Consagra, quiero decir, le dan un sentido y le llaman Vedanta. Entonces, Vedanta es el fin del Veda, pero no porque se acabe, porque ya he dicho que era eterno, por lo tanto da toda la resonancia que debe de dar, ¿no? Como el Evangelio en el tiempo y el Evangelio del Apocalipsis, que es un Evangelio eterno. Otra similitud, ¿no? Pero que si lo he escuchado, porque no hay un Dios personal allí por medio, ¿no? Todo se refleja en himnos a Indra o a Agni, ¿no? O algún otro. Pero los nombres que después aparecen en la etapa posterior, que consagra también los brahmanes, pues más o menos los Brahma Sutras o Sutras de los brahmanes, ¿no? Ahí aparece pues unas imágenes, ¿no? Unos símbolos, unas percepciones, que es el concepto de Isvara, que sería el Dios personal, ¿no? Y ese Dios personal se muestra de una forma ternaria, que ellos llaman la Trimurti, ¿no? La Trimurti tiene un aspecto de Brahma, y no digo Brahman, aquí lo diferenciamos, allí no lo diferencian, pero saben que el condicionado y el no condicionado tiene una doble apelación. Si aquí decimos Dios absoluto, no decimos que es creador. Pero si decimos el Dios creador, estamos dando la personalidad de Dios, el rostro de Dios como creador, ¿no? Pues entonces, Brahma, creador; Vishnu, el conservador; y Shiva, todos dicen el destructor, yo creo que chirría, el transformador, el purificador, ¿no? Como digo, el fuego purificador, ¿no? Por eso su simbología parece como una asceta, ¿no? Que constantemente está haciendo ejercicios, ¿no? Tapas, me parece que llama, que está haciendo para que aparezca, pero vamos, es el patrón de los sannyasines o los ascetas de la India, ¿no? Pero hemos citado la Trimurti, que tiene de lejos, no digo idéntica, una cierta semejanza con la Trinidad cristiana, y no judía ni islámica, ¿no? O sea, la intimidad de la divinidad muestra tres rostros, que en griego es persona, máscara, quiero decir. Máscara es el rostro que en el teatro griego se ponían los actores para representar a Apolo o a Zeus o a quien fuese, ¿no? Pero la máscara era el rostro de Zeus o el rostro de Apolo, ¿no? Entonces, lo que expresaban era la grandeza de este aspecto de la divinidad o aquel otro, ¿no? Luego, si personas son los tres rostros que podemos percibir de la divinidad, pues, ¿qué pasa? De que siendo uno, en esencia, se muestra con tres rostros. Y no podemos decir que un rostro sea el otro, pues no estamos confundiendo al personal, ¿no? Por eso durante la tradición cristiana, ya el cristianismo llama revelación, porque es el Dios personal que crea, que redime, que habló por el profeta y tal, y en la encarnación, el acto rotundo, adopta el aspecto de hijo, pero Logos como hijo. El Logos es eterno, eso dice la introducción del Evangelio de San Juan, ¿no? Como es eterno, en su manifestación reviste la condición de hijo y aún la de hombre, ¿no? Pero que es importante ver de que la Trimurti en el hinduismo indica las tres funciones divinas, para que la existencia o la llamada manifestación o el samsara,
que es decir, lo que deviene, la rueda de la existencia, ¿no? El samsara es la rueda de la existencia, ¿no? Entonces, si todo gira en torno a ese núcleo central, ¿cómo podré acceder a la parte central, donde la rueda es inmutable, ¿no? Esto es interesante, ¿no? ¿Quién hace parar la rueda? Chakravarti. Chakravarti es un personaje que me parece que está en los Puranas. Los Brahma Sutras son los Puranas, ¿no? Otros textos que pertenecen a lo que se llama las mitri en la tradición hindú, ¿eh? O sea, el hinduismo que nosotros conocemos más actual es un hinduismo en que el dios personal Isvara, en esas tres funciones de Brahma, Vishnu, Shiva, ejerce las funciones de regente del universo. Pero no todo queda ahí, ¿no? Porque también hay un binomio interesantísimo que es Atma, Brahman. Esto corresponde ya al Vedanta. Ya sabéis que en la India hay los 6 darsanas, que los 6 darsanas son las 6 puntos de vista y no sistemas, como algunos traducen, puntos de vista con respecto a la verdad revelada por los Vedas. Como permite ser enfocada la realidad desde muchos ángulos, en el hinduismo todos son ortodoxos, ¿eh? El Mimamsa, el Vedanta, el Yoga, el Shika, no sé cómo se llama, y el Mimamsa, creo, ¿no? O sea, 6 sistemas que unos se basan más en los aspectos védicos y otros parece que como si se alejan, pero todos aceptan el Veda, ¿eh? Por eso son ortodoxos, ¿no? Pero la llamada Smriti tiene otras escrituras que también se remiten a los Vedas, porque no dejan de tener esa mera raíz, pero el Dios personal cobra mucha importancia. Entonces el Dios personal es contemplado básicamente como los 10 avatares, ¿eh? Que en cada época, en cada ciclo de existencia, pues en el Bhagavad Gita, que es uno de la tradición en el sentido de las Mitri, ¿no? El Smriti dice, es el más famoso de los sutras, es el Bhagavad Gita, ¿no? El canto del Divino Señor. Por lo tanto, la encarnación en Krishna, o el avatar Krishna, mejor dicho, con respecto a Vishnu. Vishnu es el que se manifiesta. ¿Y por qué siempre es Vishnu? Porque Vishnu es el que mantiene el universo en sus distintas etapas, en este samsara y en todo lo que vengan, ¿no? O sea, es el que mantiene el universo, ¿no? ¿Y qué hace Shiva, no? Shiva lleva a término toda esa purificación, pero hemos de tener en cuenta que el hinduismo, cuando coge una imagen de lo divino, a partir de esa ve todas las otras, ¿eh? Es como si dijéramos que a través del Espíritu de Dios, pues ya vemos la acción de la divinidad, por lo tanto contemplamos que es una acción de Dios, no solamente de esa persona divina, ¿no? También son llamadas personas, porque tienen la misma función de Dios mostrándose como conservador del mundo, ¿no? Lo crea, lo conserva y lo reabsorbe, dicen. Entonces viene la expresión reabsorción en Brahman. Si Dios o Brahman expresa, manifiesta el universo, también lo reabsorbe, y esto le llaman paralaya, el fin de los ciclos, ¿no? En que la humanidad esta, o las que vengan, ¿no? ¿Qué? Ya son menos cuarto. ya voy terminando, pero hasta las 9 hemos dicho, ¿no? Y luego el coloquio, ¿no? O paro ya. Estamos en el pralaya, venga. Normalmente se dice la gran disolución, pero a mí me gusta más la gran reabsorción, por una cosa que va ligada a la acción divina. Lo que lo divino crea no lo destruye, lo lleva a su iluminación, lo lleva a su perfeccionamiento. El modo en que eso esté en el seno de la divinidad, empleando una tradición y la otra, no lo sabemos, ¿no? Pero sabemos dónde estábamos antes de nacer. Estábamos en proceso de llegar a ser, ¿no? De llegar a la existencia, ¿no? Pero eso es todo es dirigido desde la misma divinidad, ¿no? La divinidad es una, tanto si lo dice una tradición como dice la otra, ¿no? Entonces, como es una, hemos de llegar a la plenitud de esa unidad. Para llegar a esa plenitud también socorre, también
redime, también destruye a tus enemigos, como en el Bhagavad Gita, ¿no? Que yo creo que a mí es el libro que más he llegado a leer, es uno de los primeros que leí del hinduismo. Mi acercamiento al hinduismo fue cuando tenía 16, 17 años, que me compré el Bhagavad Gita, en la editorial Aguilar, y también otras obras que eran colección de utopías, ¿no? Y ponían en el Gita la utopía de Tomás Moro, la otra y la otra, yo me las compré todas, ¿no? Iba a ver las utopías por aquí y por allá. O sea, a ver cuál es la nostalgia de lo infinito de las distintas tradiciones, ¿no? Era lo que me movía en aquel momento, ¿no? La ciudad de Dios, no la he llegado a leer porque es muy extensa, ¿no? Pero sí, el concepto sí que lo he ido teniendo en cuenta, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Aparte del Evangelio Eterno, la Trimurti, Isvaran, podrían parecer que el desarrollo del Vedanta Advaita, que está muy de moda ahora, que algunos intelectuales occidentales le llaman monismo absoluto, pensar que el monismo en las tres tradiciones semíticas no es contemplado, el monoteísmo sí, es el culto a un solo Dios, ¿no? Y el monoteísmo aparece en el hinduismo a partir de la necesidad de ese nivel metafísico tan alto de los rishis en el bosque, de que cómo voy a acercar a toda la humanidad a la divinidad si es un nivel tan alto. No todo el mundo podrá llegar, pues no pararemos de darle la vuelta a la rueda de la existencia, ¿no? Pero el Bhagavad Gita tiene un detalle que es precioso, ¿no? Y es que depende del don que has recibido, sea acción, karma yoga, sea dhyana yoga, teoría, ¿no? O sea, dhyana es teoría en griego, contemplación, sea acción, sea discernimiento, sea el yoga que sea, ¿no? O sea, hay 3 o 4, ¿no? Depende de las listas, te salen 3, te salen 4, ¿no? O sea, toda acción que es un don divino, te unifica con Vishnu a través de Krishna, ¿no? Y entonces serás uno conmigo, ¿no? Pero lo presenta en un plano de existencia en el cual hay un combate. Entonces, ese combate, que yo asemejo también al combate del jinete fiel que sale y combate contra toda la ignorancia, el alejamiento de Dios y demás, el combate del verbo de Dios es el combate de la sabiduría contra la ignorancia, dicho de esta manera, ¿no? Entonces, los avatares sirven para recordarte el Dharma eterno, ¿no? Y el Dharma particular, que en la India, o sea, aquí diríamos los dones que cada uno tiene, ¿no? Entonces, si el Bhagavad Gita es el canto del Divino Señor, como el cantar de los cantares, el canto del Divino Señor también, ¿no? Y es un canto de amor, es el Bhakti Yoga, que me he olvidado de él, y para mí es uno de los más queridos, ¿no? El Bhakti Yoga tiene la grandeza de que no has desarrollado una intelectualidad muy potente, pero te has basado en el discernimiento. El Viveka, que Sankara tiene una obra dedicada a él, la joya suprema, hemos leído muchas veces ahí en el Mirai, ¿no? La joya suprema del discernimiento es el discernimiento divino. Si juzgas con juicio justo, ese juicio es divino. Si juzgas de una forma injusta, por eso no juzguéis si no sois juzgado, porque es difícil llegar al discernimiento divino, ¿no? Pero si llegas a ese viveka, entonces discierne. ¿Y por qué la bhakti no se hace tantas preguntas y se entrega al amor divino? Por eso Krishna y las gopis representan la unidad de la divinidad en relación con las criaturas, con las almas, con las gopis, ¿no? Las pastoras, porque Krishna es presentado también como pastor, el divino pastor también, o el buen pastor de Isaías, y Cristo se lo aplica también. O sea, las ovejas de Cristo como pastor y las gopis, las pastoras y Krishna tienen una semejanza también lejana, pero que indican de que la multiplicidad puede reunificarse en la unidad a través de un acto divino, que es el amor. Y el amor verdadero no pide retribución, no pide absolutamente nada, solamente da, solamente se expresa, ¿no? Solamente es la mujer toda vestida de sol, ¿no? Que puede concebir
lo divino, porque la concepción de esa luz tiene que ser lo más grande, ¿no? Pues yo veo en el Bhagavad Gita la universalización de la ¿cómo le llaman? La liberación, es que iba a decir salvación, pero eso corresponde a las religiones teístas, ¿no? Pero en el hinduismo siempre te dicen liberación. ¿Quién te libera? La verdad experimentada en el don. La verdad experimentada en el don, seas la lavandera, seas el comerciante, como lo era Mateo, el recaudador de impuestos, mejor dicho, ¿no? Seas la tal o cual se ha encontrado el don, la perla preciosa, ha encontrado el mayor tesoro del mundo. Pero es que la divinidad no tiene acepción de personas, no mira el currículum, lo que mira es la disponibilidad. Al mirar solo la disponibilidad, por eso cada vez que se habla en términos espirituales se emplea el término femenino, ¿no? Porque es disponibilidad. El ser humano es disponible en la medida que se reconoce como tierra, ¿eh? Porque la tierra con el agua se convierte en dúctil, ¿no? Puede hacer formas, ¿eh? Por eso se llama Adán, hecho de tierra roja, ¿no? Pero si eres dúctil también en el alma y en el espíritu, quiere decir que la huella de lo divino, sea a través de los avatares o a través de la unidad de ese descenso en el monoteísmo, en lo que te estás dejando amoldar, reflejar es la semejanza de lo divino. Es importante ver estas cosas, ¿no? Porque si no podría parecer que es una carrera a ver quién consigue el mejor puesto, y eso en la escala de lo divino, que no tiene escala, en la ascensión hacia lo divino no existe eso. ¿Por qué? Porque es tanto el principio, el medio como el fin. Es idéntico a sí mismo en los tres niveles. Y me parece, no he gastado las pilas, porque me quedan aquí 3 o 4 cartuchos, ¿no? Pero creo que... Y he callado 8 minutos antes, ¿no? Para celebrarlo, ¿no? Y empezaba a las 7:30 y la hora era a las 8:30. No, a las 9 me han dicho. No. En total, bueno, sí, 1 hora de conferencia y el resto de tertulia, pero bueno, que empiecen a tertulia. No os cortéis, yo no me corto nada, suelto lo que me parece. Ya sé que hay otras cosas que entre hinduismo, Sanatana Dharma y las tradiciones tienen acoplamiento, ¿no? Porque es una verdad universal, ¿no? Pero para investigar o para profundizar en ello, yo lo que he dado es a vuelo de pájaro, ¿no? Esta otra. José, gracias. Igualmente, gracias a ti. Pues a vuelo de pájaro, porque no he querido entrar ni en lecturas ni nada, por si no acabamos nunca, ¿no? Pero que yo aquí he traído una lista que esto lo he sacado la primera parte de aquí y esto es la última de aquí, por tanto la Biblia, Apocalipsis, ¿no? Es el mejor comentario que he leído del Apocalipsis. Lo que pasa es que ahora no está a la venta, está agotado en ediciones Paulinas, pero intentaré ver si Pere de Jordi, que es el editor de Belisco, lo edita, porque es fantástico en la estructura que analiza y como teológicamente va analizando todo, sin entrar en fenomenologías, ni futurismos, ni nada de eso, no. Ahora, ¿no? Yo suelo contar el chiste de turno, ¿no? ¿Cuándo vendrán los 4 jinetes del Apocalipsis? Esto, Blasco Ibáñez escribió una novela, Hollywood, la hizo 2 versiones, en los años 20 y 30, no sé qué, y luego otra, ¿no? ¿Cuándo se marcharán los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Cuándo se marcharán, no? El hambre, la peste, el SIDA, el mosquito que viene fastidiándonos ahora, ¿cuándo se irán, no? Entonces, tomadas las plagas como advertencias, nos pueden servir de que, cuidado, que estamos en el samsara de la existencia y en un plis-plas desaparecemos, ¿no? O sea, tengamos la atención a lo esencial, ¿no? Porque solo una cosa es necesaria, ¿no? Solo una cosa. Bueno, la lista. Introducción general a estudios de las doctrinas hindúes. Yo ya necesito una mochila para traer todo el libro, pero como ahora ya no soy librero, ahora soy bocazas nada más, pues lo que sí que abundan es recomendar obras objetivas que vayan al núcleo del tema, ¿no? Entonces, introducción general a estudios de las doctrinas hindúes, yo lo compré en una editorial de Argentina hace muchos años,
y alguien me lo encuadernó, además está precioso, pero que tal. Si continuamos con las obras de Guénon, el hombre y su devenir según el Vedanta. El Vedanta. Vedanta no confundir con el Vedanta Advaita. El Vedanta Advaita es una postura del Vedanta. Luego está el de Ramanuja, que es otra postura más mitigada de ese no dualidad, más mitigado, ¿no? de lo que, pero los dos están en la tradición hindú. El hombre y su devenir según el Vedanta. Y como hay notas de comparaciones con otras tradiciones, sirve de mucho para ver esta universalidad de lo sagrado, ¿no? El tercero ya, que ya te da toda una serie general para todas las tradiciones, símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Esto no fue publicado en vida de René Guénon, que fue más bien publicado por algún discípulo suyo cuando murió. Entonces recopiló muchos artículos en los bloques del tema, depende del tema que se tocaba, ¿no? El lenguaje de los sagrados solo puede ser abordado a través de la simbología, porque no es un discurso racional. Al ser suprarracional, en lo divino expresa imágenes, él no es ninguna imagen, es la conciencia, es la realidad pura, no tiene imagen, ¿no? Pero es productor de todas las imágenes, ¿no? Por lo tanto, algunas se convierten en esenciales para nuestra lectura y a la vez el despertar de esas cualidades que llevamos dentro, ¿no? Por lo tanto, el Símbolos es una obra muy importante en ese sentido porque es universalista y te muestra su importancia. Luego hay, cuando a alguien le interese qué hay entre avatar y encarnación, hay una obra en la editorial Paidós Orientalia de un tal Geoffrey Parrinder. Avatar no es lo mismo que encarnación, porque avatar indica un descenso, que puede ser el avatar pez, el avatar enano, el avatar, no lo digo peyorativamente, hay los 10 avatares, en esos 10 ciclos, ¿no? Cada uno presidido por un avatar. En el Bhagavad Gita hay la frase famosa: cuando la percepción del Dharma decae, yo me manifiesto. Entonces, conservador del mundo como Vishnu que es, lo conserva en la medida que la iluminación o la revelación lo va ejerciendo en cada ciclo, ¿no? En cada periodo de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, va muy bien porque es un hombre, un experto en religiones y abarca tanto las religiones del Oriente como del Occidente, porque te dice que en otras tradiciones que no se hablan ni de encarnación ni de avatar hay actitudes bastante similares, pasa que no las nombran, pero de hecho hay esa práctica, ¿no? ¿Qué serían los Budas sin el primer Buda? Pues la continuidad de esa iluminación a través de personificaciones que tiene una cierta semejanza, pero vamos, él, bueno, dice cosas muy interesantes, ¿no? La filosofía de los hindúes, de Geoffrey Parrinder, la filosofía de los hindúes, de Helmut von Lassnap. Esto es una obra que la compré en Barral, antes de Seix Barral, ¿no? Que es interesantísima porque habla de todas las corrientes del hinduismo en todas las etapas. Por lo tanto, ve las fuentes que puede tener el llamado hinduismo moderno con respecto a la tradición védica, ¿no? Entonces ve de dónde procede y el desarrollo que ha habido a través del tiempo, ¿no? El Vedanta y la tradición occidental. Muy recomendable porque indica esa realidad percibida por el Vedanta Advaita, de Sankara, sobre todo, Ananda Kumaraswamy, que es hijo de hindú y de madre inglesa, o escocesa, no sé, de esa escocesa, es un personaje que conocía las lenguas sagradas, una eminencia, ¿no? Pero que te hace ver esa relación que existe, visto desde ese monismo, algunos le llaman monismo adulto, otros rechazan ese término. El autor es Ananda Kumaraswamy, ¿no? Y no he querido poner más para no cansar más al personaje, ¿no? Ahora va a todas esas preguntas que estáis deseando hacer. ¿La pregunta? Va, Honorio, rompe el hielo. Yo venía a aprender más preguntas. Voy a aprender. Pues yo también debería aprender vuestras preguntas, ¿no? Pero ¿cómo voy a aprender si no? No es forzar, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues... Ya sé que estos temas puede parecer que son inoportunas, pero no hay ninguna pregunta inoportuna, ¿no? Todas son válidas porque indica aquello que uno le va dando vueltas dentro y al final lo saca fuera, ¿no? Pero vamos, si no queréis preguntarlo, estáis en vuestra libertad de hacerlo o no hacerlo, ¿no?
Habla del espíritu un poquito, sí. Del espíritu. espíritu. Sí, el espíritu es como el viento. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que normalmente tenemos imágenes que se llaman antropomórficas de lo divino. El Dios Padre lo imaginamos como un anciano, ¿no? En la Biblia sale el anciano de Días, y en Daniel también, y entonces pues hasta el Renacimiento eso no se representaba, pero los pintores renacentistas se atrevieron a pintar al Padre, que dice San Juan, no lo ha visto nadie jamás. ¿Entiendes? El Hijo, la sabiduría que está en su seno, Él le declara, y lo declara con el icono, imagen del Hijo. Entonces, como estamos acostumbrados a las imágenes, el espíritu, digamos que no lo podemos ver por las imágenes, pero por los elementos, que los ha creado el mismo espíritu, pues podemos tener una cierta entrada. O sea, es un soporte para entrar en la verdadera realidad, ¿no? Si mueve todas las cosas, quiere decir que la gran rueda del universo no gira sin ese primer filo, sin ese primer impulso. Por lo tanto, será el centro de la rueda que es inmutable. La rueda, el núcleo de la rueda no se mueve, lo que se mueve son los radios, la irradiación, toda la rueda gira en torno, todas las tradiciones está la rueda. En el cristianismo también está, con el crismón y con la gran rueda de la existencia que dice la epístola de Santiago, ¿no? Es una de las últimas del grupo que hay, ¿no? Luego, se puede simbolizar por el viento, que todo lo mueve y nadie ve el viento, pero podemos ver sus efectos. Se puede significar también por el silencio, porque yo siempre he dicho que hoy la gente dice eso del temor y el temblor de Dios, qué miedo, ¿no? Qué miedo me da esto, ¿no? Digo, perdona, los amantes están lejos, solo quieren la cita del encuentro, y cuando se encuentran se desnudan, ¿no? Y tiemblan de emoción. Y cuando se aman, en el sentido erótico de la expresión, y el sentido espiritual también, no hay que sacarlo no está fuera de contexto tampoco, se callan. ¿Cómo se muestra el amor? En el silencio de la unión. Ese silencio de la unión también es una expresión del espíritu, ¿no? No lo he leído, pero en Apocalipsis dice, y hubo un silencio como de una media hora, ¿no? Ahora esto Apocalipsis no lo consigo nunca, ¿no? O sea que en el silencio, en la brisa suave de la tarde, Isaías, qué refrescante que es, ¿no? En la vida divina representada por el agua, que da vida a todas las cosas, ¿no? Por el agua, representado por el fuego, porque todo lo pule, todo lo purifica, Por eso sobre los apóstoles se posan llamas de fuego, que indica su consagración como enviados. Apóstolos en griego significa enviados, ¿no? Entonces, la cualidad que les está dando es lo que les movió a ellos, en vez de ser pescadores, pues a la función de apóstol, ¿no? O sea, de mensajero de lo divino, ¿no? Hemos dicho el silencio, hemos dicho el susurro, los risis, lo escucharon en su silencio. Para escuchar la voz del Espíritu necesitamos estar en silencio, que quiere decir un poco en paz con nosotros mismos, ¿no? Si no hemos acallado los sentidos, no hemos acallado las potencias del alma, y si algún don tenemos, le hacemos mucho ruido para que vean que lo tenemos, ¿entendés? O sea, que el vanidoso de los dones que tiene, ese tampoco llega a la ciudad divina, ¿no? O sea, ves que se va de una cierta figuración por los elementos a una abstracción casi total, ¿no? El que lo mueve todo, el que permanece inmóvil y a la vez es el movimiento universal, ¿no? Si exhalas el espíritu, el aliento, entregas la vida. Y está Jesús en la cruz, y exhalando su espíritu, no dice su alma, dice su espíritu, ¿no? Porque el cristianismo también está cuerpo, alma, espíritu. Gente dice cuerpo, alma, ¿no? No, cuerpo, alma, espíritu. Depende de las predicaciones, se carga sobre el alma los dones espirituales, y entonces puede decir que ese alma ha llegado a un estado espiritual, pero el alma es una cosa y el espíritu es otra, ¿no? Luego, es importante ver de que en el mayor silencio, cuanto más mejor, a mí me costará bastante, ¿entendés? En el mayor silencio, el espíritu suena. O sea,
la voz de la conciencia, que solemos decir así vulgarmente, pero no tan vulgarmente porque apunta a eso, ya habla, ya dice las cosas que son, porque es el regidor interno, es el que está en el centro de la ciudad pura o de la ciudad divina, ¿no? Luego, como lo expresa, la abstracción es un medio que muchas líneas contemplativas no tienen como elemento base, ¿no? No tengo ningún símbolo de lo sagrado, pero me quedo con la pared en blanco o con el silencio, que voy a ser equivalente, ¿no? O sea que yo creo que cuando veamos mover las cosas hacia que nos revelan una luz, es que el espíritu está moviendo todas las cosas. Ya lo mueve como existencia, ¿no? Pero cuando nos mueve hacia la vía llamada espiritual, ¿no? Entonces es el espíritu que se está empujando. Cristo llega a decir una frase que normalmente no se dice mucho en las iglesias, ¿no? Pero valdría la pena que dice: nadie viene a mí, es hombre universal, ungido universal, si no es empujado por el Espíritu de Dios. Porque ¿cómo voy a reconocer lo universal manifestado si no tengo ese discernimiento del Espíritu que escudriña todas las cosas, ¿no? Como la espada le sale de la boca en el juez, ¿no? O sea, el que discierne todas las cosas, ¿no? Fíjate qué interesante es ir desde las imágenes abstractas hasta las de los elementos, ¿no? Los elementos nos hablan también de esa acción, de lo etérico, en el sentido de un elemento que da sentido a todos los otros, ¿no? O de la akasha, que dicen en el hinduismo, ¿no? El akasha es el quinto elemento, pero no uno más, sino el que hace que los cuatro aparezcan conformando la vida, ¿no? O sea que yo creo que el espíritu, a mí, francamente, es lo que más me atrajo de la Biblia, ¿eh? Por eso que he dicho, ¿no? Lo mueve todo, y si mueve todo, mueve a los profetas, mueve hasta el Mesías, en cuanto hombre, pues imaginaos, ¿no? O sea, es interesante descubrir que eso que nos mueve a buscar la verdad y es el impulso del espíritu. La nave no va a puerto, sino es empujada por el viento de Dios. De nada. Las 9 en punto y 8 minutos.